los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juan Bravo. Él fue uno de los líderes comuneros que se levantaron contra las políticas del emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, convirtiéndose en un héroe segoviano y una de las figuras más destacables de la ciudad de Segovia. Esta biografía es realizada por petición de Enar. Juan Bravo de Lagunas de Mendoza y Zúñiga nació alrededor del año 1484 en la población de Atienza, en Guadalajara, en el Reino de Castilla, actualmente en España. Fue hijo de Gonzalo Bravo de Lagunas y de la esposa de este, María de Mendoza y Zúñiga. El niño descendió de una familia que pertenecía a la baja nobleza castellana y creció en su población natal, donde su padre ejercía el cargo de alcaide de la fortaleza de Atienza. Por vía materna, Juan descendía de los Mendoza, una familia que se encontraba asentada en Guadalajara, donde llegaron a tener un gran poder. Además, como miembro de dicha familia, él compartiría lazos de sangre con distintos miembros de la Casa Mendoza que llegaron a tener una notable importancia en su época, siendo primo, por ejemplo, de María Pacheco, una noble castellana que fue conocida por ser la esposa del hidalgo Juan de Padilla y por ser uno de los líderes del movimiento comunero, además de ser primo también de Antonio Mendoza y Pacheco, quien sería primer virrey de Nueva España y el segundo virrey del Perú. Juan compartiría lazo de sangre con distintos miembros del clero, debido a que las familias Bravo de Lagunas y los Mendoza estaban muy ligados a la iglesia y muchos de ellos desempeñarían carreras eclesiásticas. Juan quedó huérfano de padre a una edad muy temprana y ante su corta edad no se le permitió heredar el cargo de su fallecido padre como alcaide de la fortaleza de Atienza, siendo este cargo concedido a otro noble castellano. Ante tal situación, Bravo se puso al servicio de la reina Isabel I de Castilla, más conocida como Isabel la Católica, sirviendo así directamente a la corona castellana como hombre de armas. Por esta razón acabaría siendo destinado a la ciudad de Segovia, la cual en su día fue una de las ciudades principales del Reino de Castilla. Durante su paso por Segovia, Juan se acabaría casando en el año 1505 con Catalina del Río, que era la única hija que tuvo el regidor de Segovia, don Diego del Río, teniendo para entonces Juan 21 años de edad en el momento de la unión. Los recién casados establecieron su hogar en la ciudad de Segovia y pronto empezaron a traer a sus hijos al mundo, llegando a tener 3 hijos en común, aunque algunas versiones mencionan que llegaron a tener hasta 6 vástagos. A principios del año 1516 falleció el rey Fernando el Católico, siendo así nombrado el cardenal Cisneros como el regente del Reino de Castilla, hasta que el nuevo rey, Carlos de Austria, que era nieto de los reyes católicos e hijo de Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, llegase a la península ibérica para tomar el control de los reinos de Castilla y de Aragón. Por aquel entonces, Juan inició su carrera política y entabló trato directo con el cardenal Cisneros, además de ser nombrado por dicho regente como uno de los capitanes de las tropas castellanas. En el año 1517 falleció su esposa Catalina, así que se acabaría casando 2 años después de enviudar una mujer llamada María Coronel, hija de otro regidor segoviano que servía como tesorero para los reyes católicos, además de ser un rico converso, teniendo para entonces Juan 35 años de edad en el momento de la unión. De este matrimonio nacerían al menos 2 o 3 hijos más. Al contraer este segundo casamiento,
Su suegro, Íñigo López Coronel, le cedió su cargo como regidor de Segovia y parte de sus riquezas, además de que le puso al mando de las milicias segovianas. En el año 1519, el monarca Carlos I de España fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por esta razón, unos meses después de su elección, reunió a las Cortes castellanas para solicitar el dinero necesario que le permitiese poder viajar hasta tierras alemanas y así poder tomar su nuevo cargo como emperador, celebrándose de esta manera las Cortes de Santiago y La Coruña, donde se reunirían los regidores de distintas provincias españolas para dar su voto. Pero algunos de aquellos regidores y miembros de las Cortes no apoyaban la idea del emperador, considerando excesivos aquellos impuestos tan elevados para poder costear su viaje y saldar las deudas que había contraído a la corona española en su campaña para ser nombrado como emperador del Sacro Imperio, además de que deseaban de que los dominios españoles siguiesen siendo independientes y que no formasen parte de la corona imperial. Los regidores de Segovia estaban en contra de las ideas del emperador y se negaban a seguir subvencionando los gastos de la corona imperial del Sacro Imperio, así que enviaron al procurador Rodrigo de Tordesillas para que votase en nombre de Segovia en contra de las propuestas de Carlos I, pero el procurador sería sobornado y acabaría votando en favor de las ideas del emperador. Cuando Rodrigo de Tordesillas regresó a Segovia, este traía un discurso público sobre su participación y los temas expuestos durante la celebración de las Cortes de Santiago y La Coruña, pero la muchedumbre que se encontraba reunida ante la iglesia de San Miguel pronto se echarían encima del procurador, rompiéndose el cuaderno que llevaba consigo y después le estrangularon. Tordesillas falleció aquel 30 de mayo de 1520 a causa de los ataques de la multitud que allí se encontraba, siendo posteriormente arrastrado y colgado boca abajo en la actual plaza de Santa Eulalia de Segovia, lugar donde se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. En los días posteriores surgieron todo tipo de incidentes en distintas ciudades españolas por parte del movimiento comunero en contra de los impuestos del emperador Carlos y de la corona imperial. Mientras tanto, la ciudad de Segovia sería tomada por los sublevados, y Juan Bravo participó activamente en aquel levantamiento como líder de las tropas segovianas, impidiendo así que las tropas realistas, que eran dirigidas por el alcalde y militar Rodrigo Ronquillo, pudiesen acceder fácilmente a la ciudad, iniciándose el sitio de Segovia. Mientras se iba desarrollando tal asedio, Juan Bravo partió hacia la ciudad de Toledo para solicitar ayuda en contra de las tropas realistas que habían pedido refuerzos para tomar la ciudad de Segovia. Bravo se uniría a otros líderes comuneros, como es el caso de Juan de Padilla, Juan de Zapata y Francisco Maldonado, enfrentándose junto a estos a las tropas realistas, mientras iban abriendo paso hacia la ciudad de Tordesillas, lugar donde se encontraba encerrada la reina Juana I de Castilla, que era la madre del emperador Carlos. Los líderes comuneros se reunirían con dicha reina, animándola a que abandonase su lugar de encierro y se sentase en el trono castellano como reina por derecho propio. Pero a Juana no le interesaba la corona y no quería reinar, negándose así ante las propuestas y los deseos de los comuneros. Pese a la negativa de la reina castellana, Juan continuó enfrentándose contra las tropas realistas y siguió al frente de las milicias segovianas, logrando conquistar las poblaciones de Zaratán y Simancas, en Valladolid. El 23 de abril de 1521 se libró la batalla de Villalar, y Bravo luchó heroicamente contra el bando realista, hasta que finalmente fue capturado en pleno campo de batalla junto a otros líderes comuneros, siendo al día siguiente llevados hasta la plaza de Villalar,
donde sería decapitado junto a otros capitanes comuneros como Juan de Padilla y Francisco Maldonado, muriendo así cuando tenía 37 años de edad. Según se cuenta, Bravo se quejó al escuchar que le condenaban a muerte por traición, ya que él no se consideraba un traidor. También pidió ser el primero en ser ejecutado, debido a que se negaba a ver cómo sus compañeros eran decapitados ante su presencia. Los líderes comuneros ejecutados fueron enterrados en la población de Villalar, pero tras solicitar un permiso, el cuerpo de Juan Bravo sería exhumado y trasladado hasta Segovia, celebrándose en dicha ciudad un gran funeral digno de un héroe, y donde muchas personas quisieron acercarse para despedirse del fallecido o presentarse ante la familia de este para mostrar sus condolencias, siendo un funeral muy sentido y doloroso. La ejecución de Juan Bravo causó una gran indignación entre el pueblo, que se mostró un tanto agitado, así que ante el miedo de que se viviese un nuevo levantamiento, el regidor de Segovia, Juan de Voz Mediano, intentó expulsar de buenas maneras a los familiares, a los hijos y a la viuda de Bravo de dicha ciudad, aunque los hijos del difunto reclamarían parte de la poca herencia que quedaba, y su viuda reclamó su parte de la dote. Juan Bravo sería enterrado en el convento de Santa Cruz, la Real, pero según cuenta la leyenda popular, ante el miedo de que su tumba fuese profanada, sus restos mortales fueron trasladados a escondidas por sus familiares y amigos hasta la población segoviana de Muñoveros, lugar de donde era su primera esposa, Catalina del Río, siendo así enterrado en la iglesia de San Félix el Mártir, pero en realidad se duda dónde se encuentran exactamente sus restos mortales. Juan Bravo se acabaría convirtiendo en un héroe segoviano y es recordado por ser uno de los líderes comuneros que lucharon en contra del emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio, buscando tal movimiento que la reina Juana I de Castilla se sentase en el trono castellano como reina por derecho propio, ya que consideraban que tal reina era quien realmente tenía que reinar y no su hijo Carlos, ya que éste mostraría más interés por los asuntos imperiales que por la corona de Castilla y de Aragón, además de que el dinero para poder costear los gastos de la corona y del ejército imperial saldrían de las arcas españolas, elevándose así los impuestos, provocando por ello que los comuneros se levantasen en su contra. Juan luchó heroicamente por sus ideales y siempre fue considerado como un gran hombre que luchaba por el bien de Segovia, aquella ciudad que le acogió y de la que siempre se sintió parte de ella. Pero por desgracia, él acabaría siendo ejecutado junto a otros reconocidos líderes comuneros, convirtiéndose en todo un héroe ante los ojos de sus seguidores y una de las figuras más destacadas de Segovia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Juan Bravo. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Enar también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes que destacaron durante el movimiento comunero. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!